Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, la historia de las diásporas, y como siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien. Pues hoy vamos a cerrar un capítulo que nos ha ocupado prácticamente un año y algo más, que dedicamos al exilio sefardí, cerrándolo ya con una visión, con un punto muy lejano de ese exilio, que es en el continente americano y prácticamente no solamente en la zona del Caribe, sino también prácticamente en la selva amazónica, ¿no? Sí, no solo en la selva, sí, es cierto, en la selva amazónica también, y en muchos otros lugares, ¿no? Es decir, si no nos ponemos, si no hablamos de comunidades judías, es porque tal vez son muy pequeñas en algunos casos, pero esta presencia judía, me hiciste acordar, sí, del tema de estos judíos, la mayor parte de ellos marroquíes, que se fueron ahí a la selva amazónica. Pero bueno, estos judíos, que sobre todo los judíos sefaradíes, con el tema de América, el tema del Caribe y el tema de estos lugares, la vez pasada estuve leyendo sobre ese texto que escribió el Netanyahu, diciendo que la mayor parte de los judíos conversos fueron judíos conversos que nunca volvieron al judaísmo, y no es así. Yo no sé en qué número, si todos los que se convirtieron retornaron al judaísmo, o todas las historias de los marranos que se vuelven a convertir, pero si todavía ahora hay gente que se convierte y retorna al judaísmo, lo verás siempre, o lo leerás en montones de lugares, y esto aparece en España, o a mí me escriben, o de repente uno conoce. No es tan así, es una historia muy particular esta, pero bueno, esta de lo que estamos hablando en este caso es todavía, antes de irnos y dejarlos, no sé si para siempre, pero los dejaremos, es estos judíos del Caribe, de quienes han vivido en las Antillas. Me supongo que debe haber sido también un lugar muy propicio para ellos. No sé si hablamos de los que se instalaron y vivieron en las costas de lo que fue la Gran Colombia en la época del virreinato primero español y después bajo la advocación, no me acuerdo, yo soy argentina, pero creo que la autorización de que los judíos estuvieran en la costa de la Gran Colombia la dio Simón Bolívar, porque creo que lo contamos, que fue un banquero judío, Ricardo, el que le dio el dinero a Bolívar para iniciar la campaña al sur de América para expulsar a los españoles, al dominio español de lo que quedaba acá en esta región, y que fue bastante importante. Así que hay toda una historia de cómo él autoriza a los judíos a vivir ahí. Entonces hubo judíos en Cartagena, en un montón de lugares. Uh-huh. Lo que hay que tener presente es que si estos judíos sefaradíes se han instalado en estos lugares, donde pudieron, porque ciertamente en lugares donde dominaban gobiernos donde el catolicismo era preeminente, y sin embargo igual los hubo, pero no en el mismo número, tiene que ver con que hablaban el castellano. Esto es el tener el habla, y habían sido también judíos ocultos, es decir, conocían costumbres, conocían hábitos que les hacían fácil la convivencia en estas poblaciones. Bueno, digamos que en el caso de lo que perteneció, por ejemplo, lo que fue Surinam antes fue la Guayana holandesa, y Surinam fue primero un dominio inglés y después fue dominio de los holandeses, y creo que después se adquirió la independencia. Quiero hablar un poco de Surinam porque lo que encontré en toda la información que hay sobre esta población de judíos que han habitado en el Caribe es que dicen que siempre tuvieron libertad religiosa. Desde el momento en que ellos se instalan ahí, que es más o menos, se supone que es en el siglo XVII, parece que los primeros judíos van a habitar ahí entre 1639 y 1647, van a estar ahí y van a vivir. Eso es todavía, le pertenece, es un dominio inglés. Después, cuando los portugueses recuperan el norte
Brasil de manos de los holandeses, los judíos se van de ahí. Y bueno, en ese viaje que todos conocemos, o que gran parte de la gente conoce, que estos judíos hacen bordeando el sur de América, o América del Sur, y son los que llegan finalmente acá, llegaron a Curazao, pero también se instalaron en Surinam. Y son los primeros que después van a llegar y se van a establecer como comunidad en Estados Unidos. En esa época era en Nueva Ámsterdam, en lo que después se convirtió en Nueva York y en Rhode Island. Pero bueno, así que estos judíos se van a establecer, una parte de ellos como comunidad ya grande, definitiva, instalada en Surinam, así como otros siguieron viaje para Curazao. Y es la primera comunidad judía y se van a establecer a orillas se dice la costa salvaje. La costa salvaje es porque es la selva tropical. Debe haber sido bastante dura la vida de ellos. Bueno, el trópico es muy lindo cuando la gente va a pasear y va de vacaciones, pero el trópico es un clima bastante duro de soportar, sobre todo para los que somos de piel blanquita y nos comen todos los bichos y todos los mosquitos. Bueno, lo cierto es que se instalan ahí en principio como plantadores. Tienen la misma intención que tuvieron en Curazao. Y la verdad es que ser plantador ahí era muy duro. Fue tan importante así el deseo que tuvieron de colonizar y de limpiar la región, que ese lugar fue llamado Jodenpoort o Joden Savannah. Joden debe ser en holandés. Y después o si no, la Jerusalén junto al río. La verdad que era muy difícil. En esa época los esclavos negros se rebelaban, había grandes rebeliones, había matanzas. Era muy difícil para estos judíos todo el desarrollo de esta tarea como plantadores. Y entonces lo que deciden es irse. Se van, y me parece que hicieron algo parecido a lo que hicieron en Curazao. Se van a Paramaribo, que es la capital, y van a estar ahí y por mucho tiempo, y ahí se van a mezclar con judíos ashkenazim que van a venir. Una historia dice que en 1755 había 700 judíos y que 300 de ellos eran ashkenazim, y que para 1729 ellos erigen la primera sinagoga, estoy hablando de los sefaradíes, porque los ashkenazim se hicieron otra, prometiendo que sería de rito sefaradí. ¿A qué se van a dedicar? Y bueno, ya sabemos, se dedican a los seguros, al comercio, se dedican al comercio de buhoneros, los que son muy pobres y están recién empezando. Va a haber médicos, va a haber gente de distintas profesiones, pero evidentemente se sienten mejor y más cómodos con la vida urbana, aunque sea una vida urbana. Hay que pensar qué ciudad debe haber sido Paramaribo más o menos para el siglo XVIII. Es cuando uno piensa en Londres en el siglo XVIII, la ciudad sucia y maloliente que era. A mí cuando la gente habla de historia siempre pienso, pero piensen en qué clase de ciudades eran esas, sin aguas corrientes, con hábitos de higiene muy escasos, en fin. Y seguramente en Paramaribo debe haber sido lo mismo. Sin embargo, dice que también acá hubo médicos judíos y algunos escritores, gente que se dedicó. Hay uno que es Nací, de apellido, con 2 S y Y por las dudas, aunque Nací siempre adscribe en el hebreo al pensamiento de alguien que es un príncipe, y que tenía, parece ser, una colección muy notable de escritos, porque es también la época de la Ilustración. En el Caribe, en todas partes, si la gente anda, yo estuve hace algunos años en las Bahamas, y si bien no vi una sinagoga, vi que había lugares y negocios de judíos. Parece ser que hubo también en otras islas, en una que se llama San Eustaquio. Es importante también saber que en Panamá hubo una comunidad judía bastante importante. De hecho, fue tan importante que
en los últimos años, te estoy hablando del siglo XX, los últimos años del siglo XX, hubo 2 presidentes de origen judío, de apellido del Valle, y es evidente su origen sefaradí. Parece ser que también hubo en Haití, en Santo Domingo, es decir, y bueno, por supuesto en Cuba que estaba entre sefaradíes que llegaron de Turquía, pero esto estamos hablando del siglo XX y de aquellos que no dejaron descender en Estados Unidos, estamos hablando de los años 20 más o menos de la gran inmigración, y entonces los que no podían se fueron hasta Cuba. Pero en toda esa región hubo población judía, y esto tiene que ver también con una historia, que no sé si la hablamos en otra oportunidad, de cómo estos judíos, muchos se iban de África del Norte, especialmente de Marruecos, recalaban en Gibraltar, que era el lugar donde los judíos podían estar, porque en España hasta 1730, 1830 los judíos no pueden volver, y también que recorren y circulan acá por el Caribe y Estados Unidos, haciendo fortuna, haciendo negocios, y hay muchas historias con respecto a ellos. Nosotros vamos a dejar este mundo sefaradí tan apasionante, porque es una historia, yo siempre pienso con respecto a los sefaradíes, sobre todo viviendo en estos países de habla castellana, para los judíos sefaradíes la inmigración acá fue mucho más sencilla y mucho más fácil. Estoy hablando de la Argentina, estoy hablando de todos estos países donde se habla castellano, por el hecho de tener apellidos, muchos de ellos absolutamente de origen español, y el dominio de la lengua, que es algo muy importante. Y yo diría, en cierto modo, también la mentalidad, porque a veces pienso, no sé qué pensarás vos, nosotros la vez pasada estaba hablando, no me acuerdo con quién, y entonces estaba hablando de nos llegó algo de Israel, que son las diferencias entre los hábitos y costumbres entre los judíos ashkenazim y sefaradim. Y después yo me puse a pensar que nosotros, los judíos que vivimos acá, en el área de lo que fue patrimonio de la América española, tenemos el habla del castellano, pero tenemos muchos hábitos y costumbres y culturas de haber convivido no solo con ese habla, con esa historia, sino también incluso con el catolicismo. No, supongo que no debe ser lo mismo ser alguien que ha vivido en países de origen donde la mayoría es protestante, de los que vivimos en países donde el catolicismo es mayoría. Porque bueno, hay otros conocimientos, hay otras relaciones y hay, ¿por qué no?, también otra visión del mundo. Así que pensaba, siempre te lo digo por otra parte, creo que nosotros de alguna manera, aún los ashkenazim, tenemos una parte de los nuevos sefaradíes, de alguna manera, por esta herencia que recibimos y este contacto con estas culturas. Y por otro lado, voy a ser muy exagerada, me parece que eso es lo mejor que hemos tenido los judíos a lo largo de la historia, y es lo mejor que podemos ofrecerle a la cultura, y en general no solo a la cultura, a las sociedades. Esta diversidad de los lugares donde hemos vivido, desde donde provenimos, y además esta capacidad también de amor, a pesar de que alguna gente que no lo crea, por el lugar de nuestros orígenes, a la vez perfectamente compatible con nuestra identidad judía y con todo aquello que representa el judaísmo, en este caso también el sionismo y la existencia de Israel, que este año cumple 70 años. Así que nosotros vamos a dedicarnos ahora a hablar de otra historia. Ya no va a ser una historia solo de judíos ashkenazim, en algunos casos sí. Si vamos a hablar de los judíos de Europa Central o de Europa Oriental, bueno, yo no creo que haya habido muchos judíos sefaradíes en Rusia o en Polonia, pero con las características que tenían, porque si hablamos de ellos, estamos hablando del siglo XVIII, de los judíos que vivían en Holanda, va a haber se van a juntar, van a tener que ver entre sí, judíos ashkenazim y judíos sefaradíes. Y lo mismo va a pasar en el resto. Así que hay toda una historia
que como siempre, a mí me parece que es sumamente apasionante e interesante acerca de esta historia de este judaísmo. No sé si me queréis comentar o contar algo o preguntar algo. No, en principio no. Yo creo que es un buen momento para cerrar esta entrega y recordar a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar y que si quieren también pueden recibir en su correo electrónico cada 2 semanas un boletín sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y en este punto, bifurcación de la historia, vamos a pasar, como dijimos, a hablar no ya de comunidades tan separadas, sino justamente de los puntos de encuentro en estos territorios tan vastos del mundo en los que van a coincidir ashkenazíes, sefardíes y que van a configurar este mundo moderno que está a punto de nacer, ¿no? Sí, tal cual, porque es un mundo diferente, sobre todo si mirás la historia de Europa. Yo creo que nosotros no habíamos hablado de lo que pasó en la guerra de los 30 años y de cómo los judíos sefaradíes y ashkenazim estuvieron a la par trabajando juntos. Y este es un tema muy interesante tratado por un historiador italiano cuyo nombre te diré en nuestra próxima entrega. Muy bien, bueno, pues, hasta entonces, hasta esa entrega y hasta ese nuevo capítulo, nos despedimos. Será dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alicia Ben Mergui. No, muchas gracias a vos. Adiós.